porque suena algo obvio. O sea, pero ¿por qué no se consulta al pueblo? Si el pueblo dice que sí, pues entonces reformamos la Constitución. Pero es que da la casualidad que la Constitución tiene dos artículos que son claves, el 441 y el 442, en donde dicen que esto no puede pasar, ni las enmiendas, ni las reformas, no pueden pasar por otra vía prácticamente que no sea la Asamblea Constituyente. Entonces, estarían violando la Constitución a plena luz del día, posiblemente con la anuencia de la Corte Constitucional, porque ellos le dan un baño de legalidad a cualquier barbaridad que quiera hacer el Ejecutivo, ya lo han hecho anteriormente. Hay temas que hay que tratarlos en una Asamblea Constituyente, porque las determinadas constituciones son flexibles o son semiflexibles y semirrígidas. En el caso del Ecuador no se puede tocar estructura de la Constitución, elementos constitutivos del Estado, ni derechos ni garantías establecidas en la Constitución. Eso no se puede tocar. No puede desaparecer un organismo y hacerse humo y repartirse las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana entre el Congreso Nacional. Entonces, cuando uno analiza el proyecto de Constitución de Chile, que yo lo tengo, porque yo no hablo en el aire, cuando uno analiza el proyecto de Constitución de Chile, prácticamente es una copia de la Constitución del 2008 del Ecuador. Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que tienen que ser tomados en cuenta hasta en la sopa, en todo. Casi es un poder alterno del poder del Estado, en la administración de justicia, en la toma de decisiones y en una cantidad de cosas. Entonces, algo que se dijo en algún momento, que lo dijo incluso Rafael Correa Delgado, la Constitución está plagada de infantilismo ecológico y de infantilismo indígena. Esa es la proyecto de Constitución de Chile. Yo por lo menos tengo la conciencia tranquila. Hice una campaña profunda y persistente en contra de la aprobación de la Constitución del 2008, porque fue mal hecha, mal redactada, con trampas por todo lado. Y sale el presidente Gustavo Petro a decir una cantidad de cosas contra la votación de Chile. Por Dios, los analistas podemos hablar, pero un presidente de un país no puede referirse de esa manera a lo que sucedió en Chile. No puede referirse, porque él está invadiendo un campo que es prohibido. Un país no puede referirse a la democracia de otro país. En la misma declaración dijo que la consulta popular es el camino. Y para eso se fundamentó en lo que pasó en Chile. Y entonces dice que esto refuerza la tesis de continuar con la consulta. Dice, lo que sucedió el domingo en Chile me refuerza la tesis de la consulta popular es el camino. El pueblo debe poder pronunciarse, manifestó en Teleamazonas. Entonces, pero también ya nos dio una pista. Dijo que habrán entre 4 y 5 preguntas en materia de seguridad, otras 3 en cuanto a materia institucional y unas 2 en materia de economía. A ver, en materia de seguridad es para lograr por una consulta que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad interna. Eso es lo que quieren, violando la Constitución y violando un concepto que va más allá de la Constitución, un concepto incluso que tienen los organismos internacionales. ¿Por qué razón? Porque las Fuerzas Armadas tienen una preparación diferente a la de la policía. Ellos resuelven todo de un tiro. O sea, ellos están preparados para una guerra, no para resolver un conflicto interno. Y entonces, por eso hay tanta información internacional en instrumentos internacionales que de alguna manera no aceptan que las Fuerzas Armadas de cualquier país se involucren en temas de seguridad interna. Pero por ahí se viene una consulta, alguna de estas, por el tema de seguridad, en donde también nos van a meter el tema, que lo voy a tratar a continuación, después de un rato, sobre el tema de que quieren que los cantones se hagan cargo de las cárceles, que los cantones se hagan cargo de las cárceles, lo voy a analizar luego de pocos minutos. Las preguntas en materia institucional van a querer comerse al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
con una consulta, lo cual no pueden hacerlo, porque eso es tocar al poder, tocar cómo se distribuye el poder en funciones del Estado, y es tocar la parte orgánica de la Constitución. Y eso no se puede hacer porque eso no lo permite el artículo 421 de la Constitución. Pero quieren hacer lo que les viene la regalada gana. Y otras dos preguntas en materia de economía, que no sé para dónde quieren ir, de pronto a tocar el tema laboral, tocar el tema dolarización, tocar algún tema de ese tipo. Pero en todo caso, aquí nos obliga a que hablemos un poco del tema de Chile. Nos obliga a que hablemos un poco del tema de Chile. A ver, Chile es diferente, que el ministro no termina de entender. Chile es diferente porque Chile fue una asamblea constituyente cuando quiso cambiar la constitución que venía desde el gobierno de Pinochet. Entonces, no es que con una consulta popular fueron directamente a cambiar la constitución, que es lo que quiere hacer el gobierno. Entonces, no le mientan al país. El ministro de gobierno no está diciendo la verdad, porque lo que quieren es con una simple consulta popular hacerlo. En Chile decidieron convocar a una asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente, primero para convocarla, tuvieron que hacer una consulta al pueblo si querían una asamblea constituyente. Y eso fue aprobado por una gran mayoría de chilenos. Una vez que fue aprobado la decisión de ir a una asamblea constituyente, entonces llamaron a elección de asambleístas constituyentes, en donde tuvieron un resultado favorable brutal, porque nunca se ha visto una cosa similar. Ellos captaron, la parte de la derecha política de Chile, captaron 37 de 155 votos, 37 de 155, mayoría total de la izquierda. Pero ahí viene el tema, que en eso nos quiere confundir el ministro, pero no nos vamos a dejar confundir, y espero que la ciudadanía esté atenta. Pero ya aprobado el texto de la Constitución, el texto del proyecto de Constitución, este proyecto tenía que ir al pueblo para que sea votado, a ver si el pueblo aprobaba lo actuado por la Asamblea Constituyente en Chile. Y el pueblo les dio una paliza porque no le gustó el trabajo hecho por la gente que fueron a la Asamblea Constituyente, y fue desaprobado con el 62% en contra del proyecto de Constitución y el 38% a favor, que casi fue las 2/3 partes del país en contra del proyecto. Entonces, la consulta popular en Chile fue después de un proceso constituyente, y todavía así tuvo el pueblo al final que pronunciarse en el plebiscito sobre si aceptaba o no la Constitución. Lo que pasó acá en el 2008, la Asamblea Constituyente elaboró un proyecto de Constitución, fue a conocimiento del pueblo en consulta en plebiscitaria, y el pueblo aprobó la consulta del 2008, la Constitución de 2008. Pero la Constitución del 2008, con todos los defectos que tiene, la Constitución del 2008 fue aprobada en el referéndum que se convocó. Entonces, en Chile pasó lo mismo: Asamblea Constituyente, proyecto de Constitución, consulta al pueblo si se ponía en vigencia la Constitución, no aprobaron. Pero pasaron por una Asamblea Constituyente, pues. Entonces, que no venga el ministro de Gobierno a decir que es lo mismo de lo que pasó en Chile. En Chile hubo Asamblea Constituyente, ministro de Gobierno. ¿Va a haber Asamblea Constituyente en el Ecuador? O sea, mire cómo le toman del pelo a la gente. Facilito, porque con juego de palabras, la gente dice: si allí hubo consulta, aquí también votemos y en la consulta de una vez reformemos. No, señor. Hay temas que hay que tratarlos en una Asamblea Constituyente, porque las determinadas constituciones son flexibles, o son semiflexibles y semirrígidas. En el caso del Ecuador no se puede tocar estructura de la Constitución, elementos constitutivos del Estado, ni derechos ni garantías establecidas en la Constitución. Eso no se puede tocar. No puede desaparecer un organismo y hacerse humo y repartirse las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana entre el Congreso Nacional. Eso no pueden hacer, porque es una reforma. Lo dice el mismo Enrique Ayala Mora. El mismo Enrique Ayala Mora, en un libro que publicó en Ediciones de la Tierra, dice por qué la Asamblea Constituyente, y dice una cosa que prácticamente es lo mismo que digo yo.
porque a mí no me gusta la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. Eso fue creado para disimular cómo a través de este ente raro y ficticio se nombraban los órganos de control. Era para hacer el simulacro de que había la expresión de la democracia representativa. A mí no me gusta el Consejo de Participación Ciudadana, que no le gusta tampoco a Enrique Ayala Mora, pero él lo dice en el libro de él, en Ediciones La Tierra, dice que a él no le gusta el Consejo de Participación, pero que no se puede eliminar por enrevesados procesos de reforma constitucional, sino solamente mediante una asamblea constituyente. Entonces, clarito, o sea, a mí tampoco me gusta, pero yo digo, quieren eliminar asamblea constituyente. No hay más. Pero el hecho de lo otro es violar la Constitución a través de una reforma que no puede pasar, pero con esa Corte Constitucional que entró por la ventana, que es otro problema que tiene el Ecuador, todo puede pasar. Si esa Corte dejó pasar el ingreso del Ecuador al CIADI, todo puede pasar. Doctor, Perfiles de Opinión publicó una encuesta reciente donde el 81.86% de los encuestados califica como mala o muy mala la gestión del presidente Guillermo Lasso. Sobre aquello, Francisco Jiménez dijo que eso no le preocupa demasiado al gobierno por las encuestas, porque así tuvieran el 1% de aceptación, ellos seguirían adelante, ellos tienen la confianza de que esas preguntas puedan ser aprobadas por la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo usted cree que pudiera recibir respaldo en las actuales circunstancias, en la actual situación que está el país? A ver, con el pueblo no se sabe, porque en principio yo le diría que si el pueblo es inteligencia de lo que quieren hacer, tiene que ser firme, porque no puede dejarse tomar del pelo, porque suena algo obvio. O sea, pero ¿por qué no se consulta al pueblo? Si el pueblo dice que sí, pues entonces reformamos la Constitución. Pero es que da la casualidad que la Constitución tiene dos artículos que son claves, el 441 y el 442, en donde dicen que esto no puede pasar, ni las enmiendas ni las reformas, no pueden pasar por otra vía prácticamente que no sea la Asamblea Constituyente. Entonces, estarían violando la Constitución a plena luz del día, posiblemente con la anuencia de la Corte Constitucional, porque ellos le dan un baño de legalidad a cualquier barbaridad que quiera hacer el Ejecutivo, ya lo han hecho anteriormente, y se han pronunciado de una manera absolutamente irresponsable. Entonces, pero hay que no perder la esperanza de que el pueblo termine por abrir los ojos y darse cuenta de que le están tomando del pelo. Ahora, en el caso de Chile sí es importante analizar qué pasó. ¿Qué pasó? A ver, llegan con los mejores auspicios la Asamblea Constituyente. Llegan con los mejores auspicios, con un porcentaje tan grande de asambleístas, de constituyentes, porque eran solamente 155 menos 37, todos ellos eran del grupo de los que querían las reformas y votar abajo todo. Llegan prácticamente a tratar de poner en orden todo esto. Y entonces son 118 asambleístas a favor de las tesis de izquierda, centroizquierda y etc. Pero en el camino, que eso pasó acá en el Ecuador en el 2008, acá pasó en el 2008, se contaminaron de una cantidad de veleidades y de una cantidad de cosas que claro, suenan bonito, pero que no tienen piso y que más bien son peligrosísimas porque pueden terminar por afectar la institucionalidad de un país y pueden afectar la consolidación de un Estado unitario, como es el caso de Chile y el caso del Ecuador. Entonces, cuando uno analiza el proyecto de Constitución de Chile, que yo lo tengo, porque yo no hablo en el aire, cuando uno analiza el proyecto de Constitución de Chile, prácticamente es una copia de la Constitución del 2008 del Ecuador. Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que tienen que ser tomados en cuenta hasta en la sopa, en todo. Casi es un poder alterno del poder del Estado, en la administración de justicia, en la toma de decisiones y en una cantidad de cosas. Entonces, algo que se dijo en algún momento, que lo dijo incluso Rafael Correa Delgado, la Constitución está plagada de infantilismo ecológico y de infantilismo indígena. Ese es el proyecto de Constitución de Chile. Con la diferencia que Correa
no tuvo las agallas de plantear que no se apruebe la Constitución, porque él no hubiera querido que se apruebe la Constitución. Pero si no se aprobaba la Constitución, hasta ahí llegaba la Revolución Ciudadana. Terminaban el 2011, el 15 de enero, y tenían que entregar las herramientas. Entonces prefirieron quedarse con una Constitución que maniata muchas de las instituciones del Estado. Por ejemplo, crea un sistema de pluralismo jurídico en la parte de la justicia indígena, porque uno no sabe qué es lo que rige y qué es lo que no rige. Cuando la justicia indígena no fue una justicia escrita, con ese solo hecho no fue escrita, es una justicia oral, y la gente no se recuerda lo que dijeron 30 años atrás. Además, las instituciones de la justicia indígena precolombinas anteriores a la venida de los españoles era otra muy diferente a la que le plantean ahora al Ecuador. Eso no existió en las comunidades que están asentadas en los territorios andinos. No existió. Lo dice el Inca Garcilaso de la Vega en Comentarios Reales en el libro. A la menor falta se castigaba con la pena de muerte. Entonces, señores indígenas, quieren volver a la justicia indígena, pero a la auténtica, a la real. ¿Quieren volver? Vuelvan. Pero eso se castiga con la pena de muerte. No con un baño de agua fría, con una latigueada y con ortiga. Eso no se utilizó en los pueblos indígenas antes de la venida de los españoles. Entonces, ¿qué quieren hacer? Tomarnos del pelo con el tema de la justicia indígena. Entonces, plantearon esto en Chile. Plantearon otro tema que fue durísimo, que tuvo toda la oposición. Cuando se despapallaron, igual que en el Ecuador, con este tema de que la familia es diferente del matrimonio y que el género no tiene nada que ver con lo sexual, porque lo que prevalece es el género y no lo sexual, y que la identidad de género tiene que ser tomada en cuenta en todo el aparataje y el andamiaje administrativo y de manejo del Estado. Ahí vino una campaña en Chile enorme, porque las cosas hay que decirlas como son. El movimiento evangélico en Chile, no tanto el católico, el movimiento evangélico hizo una campaña brutal en contra de esas novelerías en la Constitución de Chile, en el proyecto de Constitución. Y claro, captó cualquier cantidad de gente que veían que eso no iba a conducirlos a nada. Pero viene un tema, es que no hay para qué. Este no es un tema de oponerse a alguien que tenga, por ejemplo, una orientación sexual determinada, que haga de su vida lo que le venga en gana. Pero cuando esto se le da una categoría superior y se hace una especie de apología, de defensa de esa forma de procedimiento, que no hay para qué hacerlo. Si alguien lo hace, dejen que lo haga. Pero no es que ponerlo como lo pusieron en el Ecuador, en donde por un asunto de discriminación, una persona con algún tipo de discriminación en la parte sexual tiene más puntos en un concurso que una persona que no ha tenido ese tipo de disyuntivas en la vida. Entonces, una barbaridad, una brutalidad. Entonces, en Chile no se comieron ese cuento. Y a ese concepto que en Chile lo llamaron en la Constitución, el proyecto, la disidencia sexual, porque es el nombre que le dieron, que además es un proyecto de Constitución que deja muchos vacíos. O sea, mucha de la norma constitucional aprobada en Chile son normas abiertas, donde bien se puede interpretar para acá o por más allá. Entonces, todo eso le hizo pensar al ciudadano chileno que no es tan pendejo, porque tiene una formación, yo pienso que un poquito superior a la que tienen otros países. Y al final dijeron, oye, nos están llevando a un puerto sin retorno, porque esto se puede agravar con estas novelerías, en donde cualquier persona, un grupo de personas puede plantear un proyecto de ley, puede hacer una cantidad de cosas, o sea, es un poco descabezar y desestabilizar el sistema. Entonces la gente, pese a que aprobó la convocatoria de la asamblea, al final se dieron cuenta que el trabajo de los asambleístas fue mal hecho, porque la Constitución debe ser un estatuto, tiene que ser una normativa que trabaje dentro de lo posible, dentro de lo real, que no rompa determinados conceptos que son base esencial de una sociedad. Y obviamente no se trata de perseguir a nadie. Entonces, todo ese tipo de cosas fue conspirando.
Y al final, por haber hecho mal a la letra, y aquí podemos comparar Chile y Ecuador. Aquí en el Ecuador, con los ojos cerrados, fueron a votar a favor de la Constitución del 2008, porque había que votar por el presidente. No, tenían que leer el texto. Yo tuve N intervenciones en los medios sobre eso, analizando artículo por artículo el proyecto de Constitución del 2008, que era un adefesio de Constitución. Y la gente estaba obnubilada. Había que votar, porque estábamos en la revolución y no sé qué cosas más. En Chile no se tragaron el cuento. En Chile no, leyeron el texto, lo discutieron al texto. Y no votaron porque Boric es el presidente y es joven y no sé qué y no sé cuánto. No, no, no. ¿Qué es lo que nos están proponiendo? No estoy de acuerdo. 62% lo votó al tacho de la basura. ¿Qué es lo que dice este momento el presidente de Chile, Boric? Dice que él convocará una nueva asamblea constituyente. Oye, ya te pasaste. O sea, ya te pasaste, porque ¿por qué no les aprobaron? Porque hicieron una constitución que ofreció demasiados puntos de conflicto que hicieron que la gente rechace el proyecto. Entonces van a dar una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta hasta que hagan algo más potable. Pero además los que vayan a ir a la asamblea igual van a contaminarse del tema o sea, de una situación que no favorece la estructuración de un Estado unitario. Entonces, y sale el presidente Gustavo Petro a decir una cantidad de cosas contra la votación de Chile. Por Dios, los analistas podemos hablar, pero un presidente de un país no puede referirse de esa manera a lo que sucedió en Chile. No puede referirse, porque él está invadiendo un campo que es prohibido. Un país no puede referirse a la democracia de otro país, a los conceptos de esa democracia, los incidentes que se da. Y entonces Gustavo Petro, no, lo que se hizo es resucitar la constitución de Pinochet. Bueno, al pueblo le gustó más la constitución de Pinochet, pues. ¿Pero por qué? Porque hiciste mala letra en tu proyecto de constitución. Hiciste un mamotreto. La diferencia entre el pueblo chileno y el ecuatoriano está allí. Que más de una persona se va a molestar conmigo con lo que estoy diciendo. Pero ¿sabes qué? No te molestes. Al que no le caiga bien lo que estoy diciendo. Es la verdad. Los chilenos aprendieron a leer el texto de la Constitución y a darse cuenta que esa vaina no los iba a llevar a buen puerto. En el Ecuador votaron con los ojos cerrados. Entonces, yo no tengo la culpa. Yo por lo menos tengo la conciencia tranquila. Hice una campaña profunda y persistente en contra de la aprobación de la Constitución del 2008, porque fue mal hecha, mal redactada, con trampas por todo lado, trampas que después se paga esa redacción. Ese artículo 322 de la Constitución que dice, no se podrá suscribir tratado o convenio internacional en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje comercial o contractual. Entonces, como dice, no se suscribirá un tratado, lo bypasearon, porque hemos ido al arbitraje durante toda la administración de la Revolución Ciudadana, la administración de Moreno y la administración de Lazo. ¿Cómo? Utilizando reglas de arbitraje que están en el Internet y que el Ecuador no necesita suscribir ningún tratado. Entonces, en el contrato se pone, por ejemplo, cualquier diferencia se someterá, por ejemplo, a las reglas de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. No es que las Naciones Unidas va a hacer el arbitraje, sino que las Naciones Unidas, de forma irresponsable, elaboró unas reglas de arbitraje que sirven para lo mismo, porque al final son privados los que nombran el Tribunal de Arbitraje. Nombra cada parte un árbitro, que tampoco es el defensor de una parte, pero de todas maneras se escoge los árbitros. Una parte nombra el uno, la otra parte nombra el otro. Y los dos tienen que ponerse de acuerdo para designar al presidente del tribunal. Pero como no se pueden poner de acuerdo, entonces al final le mandan una carta que está establecido así en las reglas de arbitraje, que nombre el presidente del tribunal, el secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Entonces, claro, ahí hacen el 2-1 seguro, y quién sabe el 3-0, en votación de los tres árbitros.
Entonces, ¿cuál era la redacción de la Constitución? La redacción era, quitándole lo del comienzo, era ir directo y decir, no se podrá, el Estado ecuatoriano no podrá someterse a arbitraje, a instancias de arbitraje internacional en materia contractual o comercial. Punto directo. Entonces ahí sí ya no había la alcahuetería de ir con las reglas de arbitraje de la CNDUMI o cualquier otro tipo de figuras. ¿Pero por qué redactaron de esa manera? Porque los que fueron a Montecristi no eran gente calificada, pues. O sea, eran gente soñadora, que estamos transformando el país, nos estamos, no sé qué, empoderando y no sé qué. Pero eran pendejos, que no tenían claro lo que estaba pasando. Entonces hay muchos artículos donde le quedaron debiendo al país. Le quedaron debiendo al país en el tema indígena, en el tema ecológico y en una cantidad de cosas. Le quedaron debiendo al país. Y seguimos donde estamos porque nos tragamos el cuento. El mismo cuento que los chilenos no se tragaron. Ahí está el análisis sobre lo que usted quería saber. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.